Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del evento OGP que hemos titulado Una aproximación empírica a la transparencia algorítmica desde América Latina, teniendo como anfitriones al Consejo para la Transparencia y a la Universidad Adolfo Ibáñez, ambas instituciones de Chile. La transparencia forma parte de uno de los principios distintivos de la ética de los datos, el cual permite a los ciudadanos saber cómo se utilizan los datos cuando su uso produce efectos significativos sobre ellos. En el Estado, el uso de sistemas algorítmicos es una cuestión creciente, tanto para apoyar la resolución de problemas públicos como para aumentar la cobertura de servicios que entregan a las personas. Por lo anterior, la transparencia, que es también una obligación legal de las administraciones públicas en América Latina, se erige como un principio rector en el uso de estos sistemas en los gobiernos. En esta ocasión, los panelistas compartirán experiencias sobre enfoques empíricos de transparencia algorítmica, mostrando enfoques, aprendizajes y hallazgos del uso de sistemas automatizados en diferentes países, buscando instalar de esta manera este tema dentro del campo de acción de las entidades de transparencia y el acceso a la información pública. El panel mostrará las experiencias de 3 países, donde existe ya un trabajo empírico sobre transparencia algorítmica: Chile, Argentina y Colombia. En esta actividad contaremos con la participación de David Ibaceta. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, profesor asistente de las cátedras de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Orden Público y Económico, entre otras. Además, es autor de artículos especializados en materia de derecho público. Actualmente es director general del Consejo para la Transparencia de Chile. Romina Garrido Iglesias también es abogada. Se ha especializado en protección y ética de datos, ha trabajado como asesora en el sector público y privado. Es profesora de ética y protección de datos e investigadora asociada de GovLab en la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos acompaña también Gema Galdón Claver, PhD, directora de la Fundación Ética, quien presentará el caso de Argentina. Y también nos acompañará María Paula Mujica. Actualmente ella es asesora de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento en la Presidencia de Colombia. Además, hace parte del Task Force de Inteligencia Artificial. Es autora del Marco Ético para la Inteligencia Artificial de Colombia y desde su trabajo ha impulsado diferentes iniciativas, entre las que destacan el Dashboard de seguimiento al marco ético y la misión de expertos en inteligencia artificial. Presentará la experiencia de Colombia. Les recordamos a todos que sus preguntas pueden ser realizadas en el botón Preguntas y Respuestas que tienen ahí en su pantalla, las que serán respondidas por nuestros panelistas luego de finalizadas todas las intervenciones. Entonces, sin mayor preámbulo, a continuación dejo con ustedes a Gema Galdón. Gema, dispones de 10 minutos para tu intervención. Muchísimas gracias por la invitación para estar hoy con vosotras y vosotros compartiendo experiencias prácticas en el uso ético de la inteligencia artificial. Creo que hacen falta más foros como este. Tenemos muchos principios, lo que nos faltan precisamente son las buenas prácticas y me enorgullece muchísimo estar trabajando en este espacio. Para daros un poco de contexto inicial, yo dirijo la Fundación Éticas. La Fundación Éticas es una fundación que tiene como objetivo la protección de personas en procesos tecnológicos. Para conseguir esa protección efectiva, realizamos un montón de actividades, algunas más de investigación, otras de trabajo con gobiernos para desarrollar políticas tecnológicas y otras también directamente con el mercado y con los actores públicos y privados que quieren desarrollar inteligencia artificial ética desde su conceptualización. Una de las cosas que más hacemos es auditar algoritmos. Abrimos los algoritmos para identificar los sesgos o las ineficiencias que pueden incorporar y que pueden estar teniendo impactos desiguales sobre la sociedad o pueden estar creando injusticias en esa gestión de los datos personales. Lo que estamos viendo es que con la explosión del uso de datos, no ya solo en herramientas de ocio,
sea, los algoritmos con los que estamos más familiarizados se desarrollan a partir de las grandes empresas de Silicon Valley, orientadas mucho a temas comerciales y de ocio, donde el error algorítmico tiene unas consecuencias bajas, es decir, nadie se muere si un anuncio no es relevante, pero cuando esos mismos algoritmos están empezando a utilizar en entornos sensibles como el mundo de la salud y la sanidad o el mundo del trabajo, en el que me voy a centrar en la intervención de hoy, pues los riesgos son mucho mayores y las precauciones que hay que tomar también son mucho mayores. ¿Cómo hacemos esa transición de esa tecnología que ha pasado de dominar la forma de hacer sugerencias en Amazon o en Netflix o en Spotify, cuando eso pasa a ser utilizado en entornos de alto riesgo, donde decide pues, si alguien recibe atención médica, si alguien recibe atención del Estado, si alguien se le valora como alguien con conductas de riesgo o no en relación con el Estado, si puede acceder a prestaciones, o lo que estamos viendo es una multiplicación del uso de inteligencia artificial en entornos de alto riesgo. Lo que de forma consensuada, y ya lo ha recogido la misma propuesta de legislación de inteligencia artificial en Europa, habla de sectores de inteligencia artificial de alto riesgo donde se exigen unas garantías adicionales. El problema que tenemos es que nadie ha definido cuáles son esas garantías. Es decir, todos tenemos claro que la inteligencia artificial, cuando se aplica en ámbitos de alto riesgo, tiene que someterse a mayores garantías, pero no se han definido esas garantías. Nuestro trabajo, precisamente, es desarrollar esas garantías en la práctica, y tenemos la suerte de contar con el apoyo de grandes instituciones y grandes empresas que están por la misma labor de empezar a crear esos mecanismos prácticos que nos permitirán que la tecnología avance en relación con los valores de la sociedad y con aquello que los ciudadanos y ciudadanas estamos dispuestos a aceptar que se haga y no se haga con nuestros datos. Uno de los ámbitos de alto riesgo en el que el tema algorítmico ha generado más alarmas en el ámbito del trabajo. Nos han contactado muchísimos países, entre ellos Argentina, para ver cómo se podía mejorar temas de transparencia algorítmica en el ámbito del trabajo. Y no es casualidad que emerja esa preocupación en el ámbito laboral. El ámbito laboral es uno de los ámbitos donde estamos viendo cómo la dinámica tecnológica actual tiene una relación muy fuerte con dinámicas sociales de más amplio espectro. En el mundo laboral, todas las tecnologías que se están incorporando en el mundo del trabajo siempre refuerzan el poder y las capacidades del empleador. No tenemos tecnologías que defiendan derechos laborales, con lo cual la desigualdad en el impacto de esas tecnologías, uno de los ámbitos donde lo vemos con más claridad es el ámbito laboral, y por eso ha generado preocupación por parte de trabajadores, trabajadoras y sindicatos y gobiernos, pero también por parte de las empresas que utilizan esos sistemas, de ver cómo incorporar en el ámbito laboral las tecnologías de una forma que sea justa y equitativa. Además, en muchos países se ha avanzado ya en la legislación de la transparencia algorítmica, de la exigencia de que los algoritmos que se incorporan en esos espacios de alto riesgo sean transparentes, pero de nuevo no se ha definido qué significa transparencia. Transparencia es liberar el código. Si el código está en un GitHub, ya podemos considerar que el sistema es transparente. Lo que nos encontramos cuando se nos empieza a solicitar hacer transparencia algorítmica en el mundo del trabajo es que las personas que tenían que recibir ese ejercicio de transparencia, esos trabajadores, trabajadoras y sindicatos, se alarmaron de ver qué tipo de material vamos a recibir y qué nivel de experiencia se va a exigir de nuestros miembros para ser capaces realmente de hacer un seguimiento de cómo cumple la ley esas herramientas de trabajo. Con lo cual nos pusimos a trabajar junto con diferentes actores, y estamos ahora en fase de validación de la herramienta que hemos desarrollado para Argentina, para hacer lo que llamamos un prospecto algorítmico que debe acompañar cualquier iniciativa de inteligencia artificial que se implemente en el ámbito laboral. ¿Por qué lo llamamos prospecto algorítmico? Pues porque no empezamos de cero. Cuando empezamos este trabajo, lo que hicimos fue ver cómo ha gestionado la sociedad en el pasado la traducción de conceptos técnicos complejos de gran impacto social para que la gente pueda entender los riesgos. Desde Estados Unidos, sobre todo, se lleva tiempo proponiendo una especie de nutrition label, de etiqueta nutricional para la inteligencia artificial. Lo que valoramos nosotros en nuestro trabajo es que cuando estamos hablando de inteligencia artificial de alto riesgo, como es la inteligencia artificial en el ámbito laboral, la etiqueta nutricional se nos queda corta.
Estamos hablando de impactos muy serios que pueden determinar si alguien consigue un trabajo o es echado de su trabajo, es decir, un impacto importantísimo sobre la vida de las personas cuyos datos son gestionados por estos algoritmos, con lo cual subir el nivel de exigencia y pasar de la etiqueta nutricional a inspirarnos en el ámbito médico, que es además lo que se está haciendo en Europa en la definición de esta ley de inteligencia artificial que está ya sobre la mesa y que se espera que se apruebe en los próximos 12 o 18 meses, que lo que hace es adaptar muchos de los principios y las metodologías de control de la investigación médica en espacios de inteligencia artificial de alto riesgo. ¿Y cuál es el ejemplo que encontramos que podía responder a las necesidades que teníamos y que podía ser una solución asequible para el regulador y para el receptor de ese ejercicio de transparencia algorítmica? Pues precisamente los prospectos de los medicamentos. Los prospectos de los medicamentos es el documento, la hoja que acompaña a cualquier medicamento, que nos da información de cómo tenemos que utilizarlo, pero además información básica sobre quién es el fabricante, cuáles son las certificaciones, controles que se han pasado, qué hacer si alguna cosa va mal. Es decir, nos informa de muchísimas cosas que nos permiten ejercer nuestros derechos y saber, sin ser químicos, entender qué es lo que estamos tomando. Y tener confianza en ese sistema. Con lo cual, lo que hemos desarrollado para Argentina y estamos ahora testando, no es a un público porque lo estamos precisamente pilotando, es un modelo de una ficha que le llamamos prospecto algorítmico, por esa inspiración del prospecto de los medicamentos, que lo que hace es recoger información imprescindible para saber cómo funciona un algoritmo. Esa información va de cosas tan sencillas como quién lo desarrolla y quién lo implementa, o sea, información más de mercado, de tener algunas informaciones clave sobre ese sistema, a preguntar sobre precauciones que se han tomado. Una de las preguntas, por ejemplo, es si el algoritmo ha sido auditado. Pensamos que en el futuro todos los algoritmos de alto riesgo deberán ser auditados, con lo cual nos avanzamos al marco regulatorio y proponemos que una de las formas de asegurar esa transparencia algorítmica es que el algoritmo haya sido auditado y que el informe de auditoría esté disponible para la población. Pero por si no hubiera auditor, también queremos que ese prospecto ponga sobre la mesa información clave que puede permitir al receptor tomar decisiones importantes sobre la adecuación de ese sistema al entorno en el que se está instaurando. Estamos valorando cuál es la información técnica que queremos pedir, más allá de definir el tipo de algoritmo. Hay muchos tipos de algoritmos, pueden ser basados en normas, tipo árbol de decisión, pueden contener redes neuronales y procesos más complejos de toma de decisiones. Con lo cual, preguntar cuál es la tipología de algoritmo con la que nos encontramos, cuáles han sido los datos de entrenamiento de ese algoritmo, cuáles son las bases de datos que se han utilizado. Preguntar también qué sesgos se han identificado en la fase de valoración de riesgos y cómo se han mitigado esos sesgos, qué metodologías de mitigación de sesgo se han utilizado, y básicamente una serie de preguntas que queremos que pueda responder el mismo equipo de desarrollo del producto, es decir, que no sea un ejercicio de abogados, porque nos estamos encontrando muchas veces cuando en la experiencia de los impact assessments, que ha sido una de las formas de exigir transparencia hasta el momento, nos hemos encontrado con una disfunción importantísima, que es que como el impact assessment es un ejercicio muy narrativo y los equipos de ingeniería no hacen ejercicios narrativos, lo que hacen los ingenieros es pasar la responsabilidad del impact assessment, de esa valoración de impacto, a los equipos de abogados. Con lo cual, al final, la información que se libera no es siempre la información que está más adecuada a la tecnología que se está desarrollando. Así que queremos que el prospecto algorítmico sea algo que se desarrolle en la fase de producción del algoritmo por parte de los propios equipos que lo desarrollan, con lo cual es un documento altamente técnico, pero que a la vez proporcionará esa información que permitirá a quien lo recibe entender funciones básicas del algoritmo e identificar riesgos. Es decir, el objetivo no es que el prospecto algorítmico solvente todos los problemas, sino que empodere, posibilite al regulador y al receptor a la realización de las preguntas adecuadas para conseguir la respuesta sobre cómo funciona ese algoritmo o valorar los riesgos que pueden existir y exigir mayores medidas de control, como puede ser pues, que exista un auditor algorítmico que haga ese trabajo de seguimiento más intensivo de cómo funciona ese sistema para asegurar también que los
los datos que se liberan son realmente los que pertenecen a ese algoritmo. Con lo cual, esa, junto con otras metodologías que desarrollamos, es una de las cosas prácticas que estamos desarrollando para implementar y inicialmente pilotar en Argentina, con objetivo también de que se expanda a toda la región. Es un proyecto apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene la voluntad de ir más allá de la zona de Argentina para apoyar a otros ministerios de trabajo en todo el continente para que puedan hacer esa ética práctica que nos permita proteger derechos laborales y personas de forma efectiva en entornos de inteligencia artificial. Y no quiero abusar de mis 10 minutos, así que lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gema. Ha sido pero excelente un compacto de todo lo que has podido realizar en Argentina. Muchas gracias por transmitir esa experiencia. Y a continuación dejamos con ustedes a Paula Mujica, quien compartirá la experiencia de Colombia. Paula, tienes tus 10 minutos de intervención. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la experiencia que ha tenido Colombia en ética de inteligencia artificial y sobre todo en la implementación del marco ético, que es la herramienta que estamos utilizando nosotros en Colombia para dar transparencia al uso de inteligencia artificial en los proyectos en este momento que están implementando las entidades del Estado. El marco ético, la versión final fue lanzada en octubre. Este documento incluye entre sus principios el principio de transparencia y explicación, incluye el de privacidad, el de control humano de las decisiones propias de un sistema de inteligencia artificial, el de seguridad y responsabilidad, que son similares a los que han adoptado otros documentos de soft law en este ámbito en el mundo. Sin embargo, incluye también otros principios muy novedosos y que han sido especialmente importantes para los proyectos de inteligencia artificial que se están llevando a cabo en este momento en Colombia. Entonces, uno de esos principios es el de no discriminación, que ha sido muy importante para, como explicaré más adelante, algunos de la aplicación, sobre todo en el sector social, en el sector de desembolsos de ayudas económicas que se están llevando a cabo. Y también tenemos los principios de inclusión, de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el de ellos. Sabemos que uno de los retos más grandes que se tiene, y especialmente con un documento de soft law como es este, es llevar a la práctica todos esos acciones y garantizar que efectivamente se estén aplicando los principios. Entonces, para esto, en el marco ético se concibió un mecanismo de implementación. Este mecanismo es el dashboard de seguimiento al marco ético de inteligencia artificial. Es una plataforma en la cual las entidades públicas reportan la manera como están implementando la ética de la inteligencia artificial en sus proyectos. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver cómo se usa este mecanismo y cómo se está llevando a la práctica todos estos principios y la transparencia, sobre todo, que es lo que nos preocupa en este momento. Gracias. Entonces, les estaba comentando que este es el dashboard de seguimiento al marco ético de inteligencia artificial. Este dashboard se encuentra alojado en la página de inteligencia artificial de la Presidencia de Colombia. Es de total acceso público. Cualquier persona que ingrese a la página de inteligencia artificial va a poder consultar el dashboard. Y la idea es que entonces, como les comentaba, en esta plataforma se van a cargar los proyectos de inteligencia artificial que están llevando a cabo las entidades del Estado. Esta es la primera versión del dashboard y así es como se ha concebido. Está dirigido a las entidades públicas y en especial a los proyectos de inteligencia artificial que están desarrollando. Entonces, en esta primera página se pueden ver los principios al lado izquierdo que componen el marco ético. Las entidades responsables, acá se va a poder desplegar quiénes son las entidades que están cargando sus proyectos, el sector al cual pertenece, y acá en la parte de la derecha se pueden ver cuántos proyectos tenemos en este momento, cuál es la inversión que se ha hecho, las entidades participantes, los sectores, cómo es los principios de la OCDE se están llevando a cabo y los objetivos de desarrollo sostenible.
para nosotros, y dentro del cuestionario que contestan las entidades para cargar la información, están indicando sus proyectos de inteligencia artificial, los proyectos que están desarrollando o que ya están implementando, a qué objetivos de desarrollo sostenible contribuyen. Entonces, esta es una visión general de toda la información que se está cargando. Y en la segunda página es posible acceder a los proyectos y al detalle de cada uno de los proyectos. Entonces, cada entidad debe cargar esta información. Es la misma entidad desde su criterio, desde su conocimiento del proyecto y de la implementación, que carga la información en el dashboard. Entonces, hace una descripción del proyecto, de su alcance, pero también entonces se puede conocer cuál es la entidad responsable, la cantidad de recursos que se están implementando en este proyecto, el porcentaje de avance, y sobre todo acá también es muy importante y se carga el nombre de la persona encargada del proyecto. Esto se hace con el objetivo de brindar transparencia, de que las personas si se ven afectadas o quieren conocer más por este proyecto de inteligencia artificial, pueden contactar directamente a la persona dentro de la entidad que les va a poder dar más información, que les va a poder contar acerca de el proyecto y los detalles adicionales que puedan ellos requerir sobre el proyecto. También entonces en la parte de más abajo se enuncian cada uno de los principios que componen el marco ético, y la entidad ha incluido la descripción de cómo su proyecto está cumpliendo con cada uno de estos principios. Entonces, volviendo sobre el primero, aquí se expone cómo se está cumpliendo con este proyecto en particular. Este es un proyecto de vías terciarias desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación, en el que se usa inteligencia artificial para mapear cuáles son las vías que se deben priorizar para su desarrollo. Se utilizan imágenes satelitales y diferentes sistemas para poder entonces llegar a estas conclusiones y priorizar los recursos hacia los proyectos o a las vías que más lo requieran. En este caso, entonces, por ejemplo, como podemos ver, no se incluye el principio de la prevalencia de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, porque no es un principio que le cumple o que le afecta directamente a ese proyecto. Sin embargo, vemos que hay un gran esfuerzo para demostrarle a la ciudadanía cómo este proyecto los está afectando en temas de inclusión o de no discriminación. Igualmente, como les comentaba, también se expone, para cumplir con el principio de beneficio social, se exponen los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales el proyecto le apunta. Entonces, también hay una descripción detallada para informar a todas las personas que consulten el dashboard cómo este proyecto lo está afectando. Además de los principios entonces que componen el marco ético, nosotros también hemos desglosado más información sobre el proyecto particular, la definición del tipo de sistema según la OCDE, para que de esta manera haya una estandarización entre los sistemas que se están utilizando, sea más fácil catalogar la información y extraer datos que sean útiles sobre el uso de la inteligencia artificial en el país. También para nosotros ha sido importante que se señalen los principales retos a los cuales se está enfrentando el proyecto, y entonces toda esta información se incluye en el dashboard, y es importante que cada entidad sea la que llena esta información. Este entonces es uno de los proyectos, pero también, como les comentaba, tenemos otros que también son muy importantes y relevantes, como el proyecto de Beto. Este es un proyecto que sí está ligado directamente a los menores de edad, y en este caso entonces sí cambia completamente. Es un proyecto muy diferente al del uso de vías terciarias, pero también es una manera de ver cómo en el sector social se está implementando la inteligencia artificial para cubrir además a una mayor cantidad de niños que de otra manera se estaban viendo afectados, pues no entraban dentro del mapeo que existía anteriormente de la alocación de recursos y servicios hacia ellos. Entonces, igualmente se llena toda esta información y se carga con el objetivo de que pueda ser consultada, que pueda cada persona consultar. En este caso,
el proyecto puede afectar directamente los intereses de los ciudadanos, y por eso el hecho de conocer no solamente el alcance del proyecto, sino también la persona encargada de esto y los ciudadanos puedan presentar sus inquietudes frente al uso que se le está dando a la tecnología, a la manera en que esta tecnología los puede haber afectado, sobre todo en el desarrollo y en los resultados que puede tener el programa, pues es muy importante para otorgar transparencia a la manera en que se están empleando recursos, en que se están facilitando estas herramientas a los ciudadanos, y que se está entonces llevando a cabo un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el país. Entonces, creo que también con la interrupción que tuve de internet voy a cerrar mi exposición con eso, y estoy atento por si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, María Paula. Vamos a dejar el espacio para las preguntas y respuestas al final. Agradecemos también este momento en el que pudimos recorrer todos los avances que han tenido en esta materia en Colombia a nivel gubernamental. A continuación voy a dar paso a Romina Garrido, que compartirá el estudio Transparencia Algorítmica del Sector Público de Chile. Romina, dispones de 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Vita. Voy a compartir también una presentación. Buenas tardes a todos. Me gustaría compartir en estos breves 10 minutos un estudio exploratorio sobre transparencia algorítmica en el sector público chileno que pudimos realizar en el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Adolfo Ibáñez, gracias a el apoyo y en alianza, por cierto, con el Consejo para la Transparencia. El GovLab es el laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que promueve el uso de la ciencia de datos para mejorar el diseño y la gestión de las políticas públicas en las administraciones públicas chilenas. Los temas de ética de los datos y por cierto, empezar a explorar de qué manera la transparencia también va tomando parte de los sistemas de decisión automatizada es un tema que ha sido de interés para nosotros desde hace ya varios años, y que gracias a un estudio donde que el Consejo para la Transparencia pudo primero mostrar un panorama general de la transparencia algorítmica, pudimos generar una alianza que fue muy rica para las dos partes, para poder indagar el uso de sistemas de decisiones automatizadas en el sector público chileno para poder ir avanzando en algunas propuestas de regulación o estándares para estos sistemas. Este estudio se concretó en 3 etapas, fue durante este año de enero hasta octubre. Partimos primero con un catastro, con un levantamiento de información. Luego de esta información obtenida de uso de estos sistemas, analizamos un subconjunto de sistemas acorde a un marco internacional de transparencia algorítmica para poder medir cómo estábamos en Chile. Y finalmente, en la tercera parte, basado en las competencias legales del Consejo para la Transparencia, propusimos un estándar de transparencia algorítmica acorde, por cierto, a nuestra legislación y a las facultades que tiene el propio Consejo. Los sistemas que buscamos pesquisar en la primera parte del estudio del catastro van desde sistemas de algoritmos sencillos, es decir, reglas de negocio, por ejemplo, el sistema de admisión escolar en Chile, que a través de un algoritmo el sistema designa en qué colegio va un alumno por el cumplimiento de ciertos requisitos.
y también sistemas de inteligencia artificial propiamente tales, como DART, que es un sistema que se ocupa en la salud pública chilena para poder detectar preventivamente la diabetes a través de el Deep Learning. Entonces, nosotros buscábamos desde estos sistemas de soporte de decisión, de toma de decisión, que incluyera la inteligencia artificial, pero no solamente la inteligencia artificial. Partimos con un envío de un oficio a más de 870 organismos públicos, donde preguntamos si es que estaban haciendo uso de estos sistemas, cuál era su propósito, si hacían uso de datos personales o no, qué categoría de datos hacía uso, quién era la unidad responsable y si existía alguna información pública disponible sobre el uso de estos sistemas. Entonces, bueno, una serie de desafíos también relacionados con la nomenclatura de qué es lo que estábamos buscando, si es que tenían que informarse tales o cuales tipos de sistemas en este periodo de levantamiento de información que nos sirvió para poder tener una foto del momento y de cómo estos sistemas han ido de a poco penetrando en la administración pública. Del total de los 870 organismos encuestados, recibimos cerca de un 33% de respuestas, con una alta participación de los gobiernos locales, donde finalmente de la gran cantidad de sistemas informados, un 40% pertenecía a aquellos que nosotros estábamos buscando. Las entidades públicas muchas veces cuando son consultadas por el Consejo para la Transparencia en virtud de las facultades que tiene el Consejo de colaboración más que de fiscalización, tienden a contestar finalmente todo. Entonces acá nosotros tuvimos que hacer una labor grande de depuración, de excluir ciertos sistemas como aquellos que simplemente digitalizan algún proceso, muestran algunos datos, son portales de datos abiertos, observatorios, automatizan pagos, etc. Finalmente nos quedamos con 92 sistemas finales, es decir, 92 sistemas que estaban dentro del marco de acción de este estudio y sobre los cuales las primeras cifras nos revelan que había poca información disponible. Solamente 17 de estos 92 sistemas tenían información pública y elaborada por el propio organismo público, donde señalaba para qué se estaba usando y finalmente y revelaba también la existencia de estos sistemas. De 53 sistemas no había ningún tipo de información disponible y en 19 casos nos indicaban información pública disponible de terceros, por ejemplo, del desarrollador del sistema o alguna nota de prensa o entrevista. Finalmente, de estos 92 sistemas, nosotros elegimos un grupo de ellos para ser evaluados frente a un marco de transparencia algorítmica. Hicimos una especie de filtro basado primero en que tuviéramos información y no volver a preguntarle a la entidad por nuevos antecedentes de estos sistemas, y también basado en algunos criterios que concordamos con el Consejo para la Transparencia que eran importantes para ellos. Por ejemplo, el tema donde la información pública fuera más necesaria, medidas sanitarias para el control de la pandemia, donde las personas también ejercen más el derecho de acceso a la información pública para poder llegar a 12 sistemas finalmente que consideramos de interés para ser analizados frente a un marco de referencia internacional. Hicimos varias propuestas al Consejo y nos quedamos finalmente con un marco de referencia de Reino Unido desarrollado por el Instituto de Ada Lovelace, frente al cual nosotros elaboramos unas fichas donde los criterios que enuncia este marco ético los comparábamos con la información públicamente disponible de estos sistemas. Así generamos 12 fichas de sistemas, todos con diversos grados de cumplimiento y de llenado finalmente. Así que fue un trabajo muy interesante que, por cierto,
nos dejó varios aprendizajes y algunos hallazgos bien relevantes. Por ejemplo, el difícil entendimiento muchas veces de qué se entiende por estos sistemas de decisiones automatizadas, inteligencia artificial, por cierto, la falta de información pública disponible, el uso evidente de estos sistemas en algunos casos y las respuestas negativas por parte de las entidades públicas, pero también cosas positivas como un avance fortuito de la transparencia algorítmica vinculado a obligaciones legales de transparencia, es decir, la labor que ha hecho el Consejo para la transparencia y las leyes que sustentan finalmente el acceso a la información pública ha permitido un avance de estos temas y las entidades públicas revelan en muchos casos información y publican en cuentas públicas participativas en diferentes instrumentos de información sobre estos sistemas. No es lo ideal porque la información, por cierto, se encontró fragmentada, dispersa, con falta de estandarización, sin un destinatario finalmente definido. Entonces, pero la información estaba, lo que pasa es que ahora hay que buscar una forma de sistematizarla y ese es el estándar finalmente que se propuso en este estudio basado, por cierto, en el estatuto jurídico que en Chile podría regir a los sistemas de decisiones automatizadas basados, por cierto, en la ley de transparencia y otra normativa relacionada a la administración pública. Algunos criterios que nosotros sugerimos incluir en el estándar y con estos términos, información finalmente básica que permita proporcionar a las personas las herramientas necesarias que les permitan interactuar y evaluar a los sistemas de decisiones automatizadas que utiliza la administración pública. El estudio pueden verlo en ese link, lo vamos a compartir en el chat y eso es lo que quería compartir con ustedes en estos 10 minutos. Muchas gracias, Romina, por tu intervención y por mostrarnos cuál es la foto actual de la transparencia algorítmica en las instituciones públicas de Chile a través de este estudio que se realizó en conjunto con el Consejo para la Transparencia de Chile. Y precisamente a continuación vamos a dar la palabra a David Ibácet, que también hará referencia al estudio presentado por Romina, pero bajo el prisma de importancia y próximos pasos. Así que 10 minutos para ti, David. Muchísimas gracias, Vita. Bueno, primero que todo, saludarlas a todos, a todas. Para nosotros como institución pública y como órgano garante en cuanto al resguardo, promoción y fiscalización del ejercicio de derecho de acceso a la información pública, nos ha parecido fundamental y es una muy bonita noticia que hoy día estemos hablando de este tema relevante. Y voy a decir una cosa que puede parecer un poco contradictoria con lo que pretendo decir al final. Y lo voy a poner entre comillas. Con este tipo de cuestiones hoy día el derecho administrativo clásico, tradicional, está temblando. Hay miedo. ¿Ah? Pero es un miedo que es parte del desconocimiento que forma el conjunto de cuestiones que están ligadas con el ámbito, con las ideas de la transparencia y su vinculación con los algoritmos. Y acá creo yo que las cuestiones importantes que se han venido descubriendo a propósito de este tremendo apoyo colaborativo y cooperativo con la Universidad Adolfo Ibáñez es entender, saber, comprender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de transparencia algorítmica, transparencia por algoritmos o cualquiera otra de las definiciones que se han estado utilizando. Y es ineludible el rol, el alcance que están adquiriendo los datos en la vida de las personas. Y por supuesto, esto tiene mucha más trascendencia cuando aquello impacta en el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la información pública. Existe una serie de interacciones, se están produciendo datos, se están consumiendo datos y probablemente
esta última experiencia de los últimos 18, 24 meses, con ocasión y a propósito de la pandemia del COVID-19, también nos ha puesto en la mesa esta idea de la determinación de ciertos parámetros sanitarios, de ciertas cuestiones vinculadas con la trazabilidad, de temas relacionados con la gravedad o el estado de salud de las personas. Y eso sin duda ha tenido un impacto en la utilización de mecanismos de inteligencia artificial que entre tantos otros explica el fenómeno de la transparencia algorítmica. Esto, además, está íntimamente vinculado con todo el fenómeno que en los últimos 20 años ha significado el Internet y la masificación de las tecnologías de la información y del conocimiento para las cuestiones más pedestres hasta las cuestiones más relevantes para el buen convivir de la sociedad, no solamente a nivel de los estados nacionales o de las administraciones nacionales o locales, sino que incluso también en el ámbito de las relaciones entre los estados y de las decisiones que los estados deben tomar, especialmente hoy día en estas situaciones tan complejas que hemos vivido con ocasión de la gran emergencia sanitaria en la que aún nos encontramos. Entonces, la verdad es que los algoritmos empiezan a presentarse, a manifestarse en la esfera privada y en la esfera pública. Y hoy día algunos por ahí han mencionado de que esta idea de la minería de datos, por ahí hay algún autor que ha dicho este triunfo de la información constituye una especie de nueva riqueza, el nuevo petróleo, han mencionado algunos. Y acá hay un paradigma que tiene que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con el almacenamiento, dónde se almacenan, quiénes se están utilizando, cuáles son los propósitos en virtud de los cuales se adquiere y se guarda información, y cuáles son las dimensiones y los efectos que esas informaciones, que esos datos están generando, no solamente, y esto hay que también entenderlo incluso desde el Estado, no solamente como una cuestión de mero consumo, sino que también como una cuestión de clave para la toma de decisiones públicas sobre la base de las necesidades públicas. Entonces se empieza a generar un círculo muy virtuoso respecto del cual órganos como el nuestro, desde luego, que están en la necesidad de hacerse cargo, y eso forma parte del imperativo legal que nos convoca como institución garante de derechos fundamentales. La verdad las cosas es que esto también genera una serie de riesgos que tienen que ver con cuestiones vinculadas con las problemáticas de la ciberseguridad, con la problemática vinculada con el uso malicioso que se pueden dar a los datos, con la determinación de algoritmos que pueden generar tendencias respecto de ciertas cuestiones que pueden llegar a generar un gravamen mayor en otros derechos. Por ahí una universidad norteamericana hizo presente algunas cuestiones vinculadas con las contrataciones de personas a partir de la aplicación de determinados algoritmos y cómo esa aplicación generaba inmediatamente ciertas eliminaciones por aplicación de esa fórmula y por lo tanto generaba un proceso de discriminación respecto de unas personas frente a otras. O qué decir con los temas vinculados con fórmulas de trabajo que se han establecido para la determinación o la entrega de una medida como la libertad vigilada, o el gran tema también desde el punto de vista de las tecnologías, que es el tema del reconocimiento facial y la utilización que se puede hacer de esos datos, particularmente porque existen probadamente algunos sistemas que tendencian la decisión automatizada dependiendo de cierto origen étnico o racial. La verdad de las cosas es que, y este estudio, este trabajo colaborativo que se ha desarrollado con la Universidad Adolfo Ibáñez, particularmente con su Escuela de Gobierno, su GovLab, ha generado una serie de evidencias. Romina habló sobre ellas y no pretendo ahondar en aquello, pero sí nos llama mucho la atención aquellos casos en los cuales ciertos órganos de la administración del Estado o poseían sistemas de decisión basados en algoritmos
y no lo sabían, o por el contrario, teniéndolos, o más bien promocionándolos, en definitiva nos dimos cuenta de que no los tenían. Y eso también tiene que ver mucho con el conocimiento sobre esta materia. Sí, es verdad. Lo interesante ahora, ya con los resultados en la mesa, tiene que ver con los caminos que vamos a seguir. El estudio ha entregado algunos criterios bastante relevantes desde el punto de vista de los efectos que van produciendo estos sistemas de decisión automatizada, cómo operan, cuáles son los propósitos, qué métodos de impugnación podrían aplicarse, una cuestión presupuestaria, a propósito de que hace un par de días se publicó la ley de presupuestos, cómo esto impacta también en los presupuestos del Estado. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los beneficios de corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál es la información y cuál es qué debe tener, poseer y generar cada órgano de la administración para desarrollar adecuadamente un proceso o un mecanismo de transparencia algorítmica? Entonces ahí ya por lo menos van apareciendo algunas preguntas. Una de ellas tiene que ver si estos contenidos pueden ser considerados como alguna obligación legal. Y si uno lo extrapola a la ley de transparencia chilena, uno en principio podría plantearse alguna duda. Sin embargo, y ahí está la magia de este tipo de cuestiones, porque las instituciones públicas tienen que mirar, no tienen que preocuparse del pasado ni tienen que preocuparse del presente. Sí lo tienen que hacer, perdónenme, sí lo tienen que hacer. Pero no lo tienen que hacer. Tienen que preocuparse del futuro. Tienen que preocuparse de 10, 15, 30 años más. Y la legislación en general tiende a ser una cuestión bastante lenta. Tiene procesos de adecuación, de modificación, de actualización que son en general mucho más o mucho menos expeditos que el dinamismo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Yo diría, por ahora, y esta es una cuestión, y ahí viene una buena noticia, sí, forma parte de las obligaciones de la ley de transparencia, pero hay que desarrollarlo, hay que interpretarlo, hay que configurarlo adecuadamente. Quiero darles una buena noticia. Nuestro consejo directivo, hace un par de sesiones atrás, tomó la decisión, que uno podría denominar la idea de legislar, en términos de la jerga procesal legislativa, decidió avanzar en la construcción de una instrucción general sobre transparencia algorítmica. Entiéndase la instrucción general como, como el producto o el documento que emana del ejercicio de la potestad reglamentaria o normativa que tiene el Consejo para la Transparencia. Por lo tanto, grandes noticias, y grandes noticias en las que, una vez más, vamos llegando un poco tarde, porque también celebramos hace un par de días atrás, 29 de noviembre, si mi memoria no falla, el Reino Unido ya dictó a través de su oficina central digital y de datos su estándar de transparencia algorítmica. Y por lo tanto ahí tenemos que estar observando qué es lo que están haciendo en el Reino Unido y cómo esas regulaciones pueden impactar en nuestra acción. Y por otro lado, también, ¿cómo podemos ir fiscalizando esto? La pregunta prima, ¿podemos fiscalizar? La respuesta rápida, sí. No obstante, procesos de esta naturaleza requieren ciertas cuestiones previas, adecuados mecanismos de difusión, suficientes herramientas de capacitación, instrumentos que permitan una instrucción adecuada, y luego de eso, sobre la base de reglas claras y definidas, proceder a la fiscalización. Y sobre todo pensando, y con esto, para el derecho administrativo clásico, un retorno, entendemos que al menos 4 principios están sobre la base de estos mecanismos de transparencia algorítmica o de decisiones basadas en algoritmos. Se deben tratar de actos administrativos,
deben estar en el marco de procedimientos administrativos reglados, deben desarrollarse íntegramente a través de medios tecnológicos, y aquí una alerta para la burocracia, para nosotros, quienes formamos parte del Estado. Vamos a tener adecuados mecanismos o sistemas de decisiones automatizados, sí, solo sí, la intervención directa de los funcionarios o de las funcionarias públicas termina siendo igual a 0. Y probablemente esa sí sea una noticia en la que hay que estar muy atentos. Hay mucho por trabajar, hay mucho por desarrollar. Me parece que este ha sido un extraordinario espacio de conversación, y como Consejo para la Transparencia estamos extraordinariamente satisfechos, muy contentos y con mucho ánimo de seguir adelante en este tipo de iniciativas que van en el camino correcto, el camino de entender que el Estado es un ente dinámico, no puede seguir pauteándose con reglas del pasado. Y más bien debe interpretar esas reglas del pasado con proyección de futuro. He ahí entonces el desafío para nuestras instituciones, para los órganos garantes de derechos fundamentales y particularmente para nuestra institución, el Consejo para la Transparencia, que está muy atento de lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por llevarnos hacia el futuro, también por mostrarnos los desafíos, tanto para el Consejo para la Transparencia como también para las instituciones en Chile. Agradecemos esta intervención de los 4 panelistas. Ahora vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Y tenemos algunas preguntas en la sección, así es que queremos primero preguntar a la representante de Colombia, dice aquí Juan David Gutiérrez. Más allá del marco ético, ¿ha considerado el Gobierno Nacional proponer una regulación que imponga deberes de transparencia algorítmica? Bueno, por ahora no se tiene pensado en una regulación. María Paula, creo que tenemos algún inconveniente con tu señal, no sé si nos estarás escuchando. Vamos a continuar con otra pregunta de nuestros asistentes. ¿Ahora sí se escucha? No, te recuperamos. Ahora te recuperamos. Sí, puedes continuar. La volvimos a perder. Así que vamos a continuar con otra pregunta y luego retomaremos a María Paula. Esta pregunta la podría responder Romina. ¿Qué grado de publicidad y transparencia debiera darse al uso y funcionamiento de algoritmos para tomar decisiones automatizadas respecto a las personas, considerando que estos pueden encontrarse protegidos por nombres de propiedad intelectual, de modo que si se dan a conocer podrían afectarse derechos comerciales y económicos, pero también en caso de absoluta opacidad se podrían afectar derechos de las personas? Gema también ha levantado la mano. Vamos a Romina y luego Gema le damos el paso también para responder. Brevemente, bueno, señalar que en el estudio también enfrentamos estos desafíos, sobre todo con las solicitudes de información que hicimos a las entidades públicas, pero nos dimos cuenta que el tipo de información preliminar que se requiere para una etapa muy primaria de transparencia algorítmica, entendiendo, tal como dijo David, que esto es una etapa inicial donde hay que tener una fuerte labor educativa, no se veían afectados derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial respecto de las preguntas o de aquello que evalúan los marcos éticos de transparencia algorítmica cuando se adopta en una primera instancia un concepto como el de la transparencia algorítmica significativa, es decir, aquella información básica, aquella información mínima que las personas tienen que tener para poder evaluar e interactuar con un sistema de decisiones automatizadas. Entonces, si bien podemos llegar a etapas mucho más
descriptivas o mucho más detalladas de cómo funcionan los sistemas algorítmicos, pensando en una primera etapa de este estudio y de adopción de una instrucción general, lo cual es una muy buena noticia porque es una herramienta normativa finalmente obligatoria para las entidades públicas de qué es lo que se va a finalmente transparentar. Podemos partir primero con informaciones básicas que no vayan a afectar o limitar estos derechos que por cierto también se deben garantizar. No sé si Gemma también quería agregar algo más. Sí, porque es una pregunta bastante habitual y creo que tiene una fácil respuesta. De nuevo, tenemos experiencia en muchos otros ámbitos donde podemos fiscalizar productos sin vulnerar derechos de propiedad intelectual. Un ejemplo muy cotidiano, la Coca-Cola. Nadie sabe los ingredientes de la Coca-Cola, pero sabemos que puede ser consumida por humanos porque ha habido controles de que pueda ser así. Con lo cual, sin hacer transparente el código de la Coca-Cola, tenemos mecanismos para asegurar que nadie va a morir o va a enfermar por tomar una Coca-Cola. Es exactamente lo mismo, o sea, no necesitamos tener acceso a la información que está protegida por propiedad intelectual, lo que necesitamos es otra información que nos permita asegurar que los impactos de ese algoritmo están dentro del marco de la legislación actual. Insisto, muchos de los retos a los que nos enfrentamos los hemos afrontado antes en otras disciplinas, con lo cual no partimos de la nada. La pregunta anterior era sobre el marco legal. Estamos viendo precisamente, aún no en ámbito latinoamericano, espero que lo podamos hacer el año que viene, pero es precisamente cómo activar la legislación existente para proteger derechos en entornos tecnológicos, porque los derechos ya están reconocidos y están garantizados en el marco legal. Si es un tema del cómo, para eso muchas veces no necesitamos nuevas leyes. En España, por ejemplo, estamos desarrollando una herramienta que no tiene valor de ley en términos de transparencia algorítmica, pero es la propuesta del Ministerio para que se cumpla la transparencia algorítmica, con lo cual tiene un peso en prácticas muy importante. Con lo cual muchas veces es más sencillo de lo que anticipamos incorporar ese tipo de buenas prácticas y de capacidad de supervisión de los impactos de los algoritmos. Gemma, tal vez la siguiente pregunta la puedes responder tú también, dice Rodrigo. Siguiendo la lógica de RGPD, ¿hasta dónde llega la información significativa sobre la lógica aplicada por el algoritmo? Eso es lo que estamos intentando dilucidar. Por eso estamos pilotando el prospecto algorítmico, para ver qué información necesitamos para tener la información que nos es necesaria para identificar impactos. Y a la vez que hacemos ese trabajo, tenemos otro proyecto también de auditorías externas, donde lo que estamos también es viendo las posibilidades de las auditorías que se realizan sin la complicidad del desarrollador o el implementador, haciendo ingeniería inversa. Es decir, reconstruyendo la forma de trabajar del algoritmo en base a sus impactos y viendo si eso nos permite también saber cuál es esa forma de trabajar o esa forma de tomar decisiones por parte del algoritmo. Lo importante para nosotros es poder definir los impactos y poder anticipar esos impactos y asegurar que sean impactos en línea con el marco legal y que no tengan funciones de desigualdad o discriminación. Con lo cual, la información será la necesaria para permitirnos valorar que ese algoritmo no contribuye a una mayor desigualdad o inequidad en la sociedad o que no tiene ineficiencias que impactan de forma diferente sobre diferentes grupos de la población. Ese es como el marco y la frontera en la que trabajamos. Muchas gracias, Gemma. Mira, aquí tenemos una pregunta que es directamente para David, que dice lo siguiente. En relación a lo que mencionó David respecto a las instituciones públicas que no eran conscientes de poseer herramientas de inteligencia artificial y las que eran conscientes pero no lo ocupaban, ¿qué estrategias en cuanto a capacitación de personas y adaptación de las instituciones proponen para que la utilización de estas herramientas algorítmicas sean realmente efectivas? Bueno, es una muy buena pregunta y además es una pregunta que establece un desafío inmediato. Y el desafío tiene que ver en el cómo vamos a desarrollar una estrategia adecuada para que efectivamente esto no termine significando, como ha ocurrido en algunas cuestiones específicas o en algunas legislaciones particulares, una letra muerta. Eso requiere, primero que todo, el establecimiento de unos límites claros, de un contorno definido. Y yo creo que ese es el trabajo que hoy día ha comenzado a desarrollar el Consejo para la Transparencia con la definición del establecimiento de una instrucción general. Esto es, configurar reglas definidas
procedimientos suficientemente bien establecidos, condiciones tecnológicas pertinentes para que estos mecanismos puedan operar de manera idónea, y fundamentalmente un lenguaje que, si bien en principio debe ser pertinente para quienes desarrollan el algoritmo, programadores, ingenieros, especialistas en la definición de diseños computacionales u otros, luego tiene que desarrollarse a través de una bajada suficientemente entendible para las personas, no solamente para los funcionarios que forman parte de la administración, sino que también para el ciudadano común, ¿ah? Para las personas que son nuestros usuarios habituales y que permanentemente están solicitando información pública. Es ahí el gran dilema, pero es un dilema resoluble, ¿ah? Es un dilema que nos plantea desafíos, y desde luego nosotros como institución vamos a desarrollar procesos de capacitación, vamos a hacer valer y hacer ver principalmente cuál es el estado del arte respecto de cada una de las instituciones, y eso creo que nos va a permitir el día de mañana cumplir con estas primeras premisas, ¿ah? Instrucción, capacitación, difusión, configuración, ¿ah? Trabajo colaborativo con las administraciones, para más tarde, cuando esta cuestión ya esté en regla, proceder a procesos de fiscalización. Así que no hay que tener miedo aún. Siempre la palabra fiscalización genera un momento de exaltación, pero eso es un paso muy, muy posterior. Promoción, educación, formación. Y luego vamos desarrollando el trabajo que nos corresponda. Muy bien, muchas gracias, David. María Paula, ¿estás ahí para que puedas responder la pregunta que quedó pendiente? Sí, claro que sí, acá estoy. Ya. Bueno, espero recordar todas las partes de la pregunta, pero... Si quieres, la repito. Bueno, gracias. Ya, dice, más allá del marco ético, ¿ha considerado el Gobierno Nacional proponer una regulación que imponga deberes de transparencia algorítmica? Bueno, en este momento el marco ético sí es lo que nos está guiando en transparencia en inteligencia artificial. En cuanto a un instrumento normativo más fuerte, este es un documento de soft law, por ahora se está desarrollando acá desde el Task Force de la Presidencia una agenda regulatoria para la inteligencia artificial. Eso no solamente cubriría este campo de transparencia, sino todas las áreas que, como hemos visto en este panel, afectan e influyen en el desarrollo de los algoritmos. El dashboard de seguimiento que pude exponer en las primeras versiones del marco ético, de hecho, se concibió como un registro de algoritmos, de manera que ese era el instrumento por el cual se iba a garantizar la transparencia de los algoritmos que se iban desarrollando. Este es un documento que surgió hace más de un año, y debido a los comentarios, sugerencias, pues fue cambiando hasta que derivó en el dashboard que tenemos en este momento. Esta es la primera versión, se espera que más adelante esto pueda evolucionar, se pueda lograr un registro de algoritmos y de esa manera garantizar la transparencia. En este momento no se tiene contemplado emitir un documento normativo específico que regule la transparencia de los algoritmos, pero sí se están implementando acciones y desarrollando este tipo de herramientas que permitan lograr una transparencia con los ciudadanos, especialmente de los proyectos de inteligencia artificial del Estado. Muchas gracias, María Paula. Le pido a los panelistas que puedan encender sus cámaras, por favor. Queremos agradecer su participación y ya con esto ir cerrando nuestra sesión dentro de este evento de OGP. Muchas gracias por todo lo que pudieron entregarnos dentro de esta hora que pudimos compartir. También queremos agradecer la participación de todos los asistentes a esta sesión denominada Una aproximación empírica a la transparencia algorítmica en América Latina. Y los invitamos a todos a estar atentos a más convocatorias relacionadas con estas temáticas y a influir también en sus medios para que sea un tema que podamos instalar dentro de Latinoamérica y sobre todo dentro de las distintas administraciones públicas. De esta manera también, y finalmente, los invitamos a revisar las páginas web que hemos compartido durante todo el evento en el chat, porque siempre es bueno también ir recordando que todas las materias que vamos tratando en estos eventos van a
favoreciendo no solamente a las instituciones públicas, sino que finalmente el beneficio para la sociedad. Así es que agradecemos a todos y será un hasta pronto. Muchas gracias.